¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un programa más sobre el estudio sobre el libro de Daniel. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 5 y vamos a encontrar lecciones impresionantes acerca de la gracia de Dios. Y tenemos nuestro acompañante, bienvenido Moisés Terán. Es un placer que esté con nosotros. Para mí es el placer y el honor, Miguel. Muchas gracias por la invitación y es un gusto poder compartir esta lección que es tan importante porque tiene lecciones muy significativas para el pueblo de Dios y el mundo en general en esta época tan especial en la que nos tocó vivir. Bueno, ¿qué te parece si antes de entrar de lleno al estudio quieres dirigirnos en oración con nuestros televidentes? Claro que sí. Vamos a orar. Misericordioso Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte por tan grande privilegio de ser llamados hijos tuyos y poder recibir de tu mano todas las bendiciones, todos los privilegios que hacen posible nuestra salvación. Gracias te damos por Jesús, por su vida, por su muerte y por su intercesión en favor nuestro. Y gracias por tu bendita palabra que tenemos el privilegio de compartir con tus hijos en todo el mundo. Y permita, Padre amado, que el pan espiritual pueda nutrir nuestras almas y las lecciones puedan quedar muy profundamente grabadas en nuestros corazones, de tal manera que pueda ser para nosotros un escudo que nos impida pecar contra ti. Al abrir tu palabra quisiéramos hacerlo reverentemente e imploramos que tu Santo Espíritu nos permita comprender la lección, pero de manera especial nos concedas el valor de poder vivir de acuerdo con tu palabra. Pedimos agradecidos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. De la arrogancia a la destrucción. En el caso del rey Nabucodonosor, fue del orgullo a la humillación y fue redimido. Pero en este caso es un llamado más alarmante a nosotros, al arrepentimiento. Es el caso del rey Belsasar, que vamos a leer, es uno de los personajes de la historia. Tomando en cuenta que cuando se cierra la gracia, ya no hay más oportunidad de arrepentimiento. Y puede ocurrir de dos maneras. Cuando una persona muere, ya no hay más oportunidad. Los muertos ya nada saben. Pero también históricamente, el cierre de la puerta de la gracia ocurrirá muy pronto, aún estando en una generación viva. Y ocurrirá pronto. Entonces, este llamado inminente que Dios nos hace, vamos a estudiarlo. Y quiero comenzar leyendo el versículo 1 del capítulo 5 de Daniel. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Moisés, ¿qué puedes comentarnos acerca de quién era, qué carácter tenía este descendiente de Nabucodonosor llamado Belsasar? Muy bien, muchas gracias. La Escritura abunda en sucesos de la vida de este hombre y nos permite conocer que era un rey disoluto. Además de eso, tenía
un espíritu combativo y rebelde, y sacrílego, es decir, opuesto a Dios. Entonces, la descripción de esa última noche de su vida nos muestra que su vida fue un continuo espectáculo de rebelión contra Dios. A pesar de que muy temprano en la historia de su vida se le permitió estar o conocer o ver de cerca las obras del Dios del cielo, y él tuvo suficientes pruebas de la autoridad superior del Rey del cielo, al cual él debía obediencia. Su corazón amante de los placeres, del lujo, de la orgía, lo condujo a no solamente separarse de Dios, sino a oponerse directamente a Él. Entonces, el relato del capítulo 5 de Daniel es la ejecución del juicio final sobre el rey como castigo a una vida de disolución, de orgías y de rebelión. ¿Hasta qué grado llegó su rebelión? ¿Hasta qué punto? Hasta pasar el límite de la gracia. Es decir, en el libro de Daniel aparecen las 4 razones por las cuales Dios permite una prueba o un momento difícil o un castigo en la vida del ser humano. La primera la encontramos en el capítulo inmediatamente anterior. Es decir, Dios puede permitir el dolor, la prueba, la dificultad para convertir al pecador. Es decir, no es la primera opción que Dios tiene. Primero nos invita, nos habla con amor, con misericordia. Pero cuando el pecador desoye los llamados de la misericordia, entonces el Señor, como una de sus últimas cartas, permite que el individuo se encuentre frente a una crisis estupenda para que pueda reconocer al Dios del cielo. Y en el capítulo 4 nos dimos cuenta que en Nabucodonosor hubo un momento de su vida donde él dijo: ahora reconozco al Dios del cielo. Ahora, ¿por qué no antes? Cuando todo estaba bien, cuando Dios mostró su misericordia. Pero bueno, gracias a Dios, por lo menos aunque tarde, el corazón del rey se humilló y se convirtió. Amén. La segunda razón es por la cual Dios permite una prueba, un momento difícil, es para purificar al cristiano. Es decir, los cristianos que andamos con un pie adentro y otro afuera, circunstancialmente sirviendo a Dios y circunstancialmente dados al mundo. Entonces Dios en su bondad también permite, y eso se ve ejemplificado con lo que pasó con el pueblo al cual pertenecía Daniel. Si bien no era cierto que fue una experiencia personal de Daniel, pero Dios permitió el cautiverio y las pruebas a su pueblo para que definitivamente se apartasen de la idolatría y de las costumbres del mundo y entonces entregasen su corazón a Dios de una manera completa y decidida. Y Dios hace eso con nosotros también. Puede permitir que nos encontremos frente a frente con una crisis para que entonces podamos buscar en Él la solución. La razón del castigo que vemos aquí en el capítulo 5 supera esas otras dos, porque en realidad ya es la ejecución de un juicio definitivo sobre alguien que fue desechado como material inútil, porque no se convirtió, porque la prueba no fue suficiente para purificarlo y porque su corazón fue rebelde y opuesto a Dios hasta el momento mismo en el que Dios en su sabiduría vio que era material inútil y por lo tanto fue desechado. Y lo que ocurrió esa noche fue la ejecución final del juicio. Y todas esas escenas pueden aplicarse a la situación del mundo actual hoy. Entonces hay muchas lecciones que podemos extraer de esta historia. Podemos decir entonces que
Belsasar cometió el pecado imperdonable. Efectivamente. Cometió el pecado imperdonable porque el espíritu de profecía dice que al hacer traer los vasos, ahora ustedes pueden imaginarse la fiesta, en realidad no es que hacían falta vasos donde tomar, porque el versículo 1 dice que ya estaban tomando vino y ya estaban borrachos. Entonces, ¿por qué se hizo traer los vasos? Los vasos tenían, el hecho de hacer traer los vasos era un mensaje al mundo y un mensaje al Dios del cielo de oposición, de rebelión. Y el espíritu de profecía dice que él quería probar que los vasos no eran lo suficientemente sagrados para sus manos, que él estaba en un nivel igual a Dios. Y cuando nosotros tomamos el lugar de Dios para decidir nuestras cosas, entonces estamos tomando o cometiendo el pecado imperdonable. Y dentro de su fiesta dice que bebieron vino, alabaron a sus dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. Ese era el mensaje a todos los que estaban. Es decir, el Dios de Israel no es superior ni es más que los dioses de oro, de plata, de piedra que estaban allí. Estaban en el mismo nivel o quizá inferior a ellos, porque con los vasos del Dios de Israel se iba a celebrar a los otros dioses. Ahora, ¿de qué manera Dios le muestra a este rey que estaba siendo enjuiciado o que estaba por ejecutarse sobre él una sentencia? Fue una intervención milagrosa, lastimosamente no para bien, sino que fue después del punto de no retorno, es decir, cuando ya pasó la línea de la misericordia y abusó de la misericordia y la gracia de Dios, interviene, según la interpretación que más adelante Daniel les dio, de la misma presencia de Dios vino esa mano que vino para escribir el juicio. Pero saben, el espíritu de profecía da a entender que fueron ángeles, que fueron testigos de la escena de disolución, de rebelión y de ataque contra Dios. Esa presencia de alguien que no fue invitado a la fiesta, sin embargo estaba ahí como testigo para testificar en contra de todo lo que se estaba haciendo, fue la mano del ángel que escribió en la pared el juicio que fue pronunciado en el cielo y que esa misma noche iba a ser ejecutado. Dice que fue escrito sobre una pared encalada, ¿no? Así es. ¿Y cómo eran las letras? Eran letras de fuego, según el testimonio de la escritura. Eran como de fuego, así que era un color seguramente muy brillante. Y quiero mencionar algo aquí sobre esos caracteres, porque en realidad eran verbos arameos. O sea que no era una escritura fuera de este mundo. No, en realidad eran verbos que ellos podían leerlos, pero el espíritu de profecía y la escritura también menciona que no podían entender. En realidad eran 5 verbos y el primer verbo se repetía 2 veces. La palabra mene es una palabra aramea que significa sencillamente contar o contado. Ese se repetía 2 veces. El siguiente verbo era tekel, sencillamente significa pesar o pesado, el hecho de pesar. Y el siguiente verbo, que era uparsin o peres, sencillamente lo que significa es roto o romper. Así que ellos veían en la pared esos 3 verbos. Ahí está contar o contado, pero pesar o ser pesado y roto. Sin embargo, había entrado un terror y ellos sabían, aunque no podían entender la naturaleza y lo que quería decir, los caracteres o los verbos ahí escritos, sabían que tenía que ver con una reprensión por su vida disoluta. Patriarcas, Profetas y Reyes dice textualmente que
pasó delante de ellos como en visión panorámica toda su vida. Y eso nos hace acuerdo a lo que ocurrirá con la generación final antes de ser destruida. Por su mente pasó todas las oportunidades que fueron enviadas por Dios para que ellos fuesen restaurados, pero también pasó todas las veces como las rechazaron, ¿verdad? Y les tocó admitir, aunque de pronto no tuvieron la oportunidad de expresar, que Dios es justo al darles el castigo que estaba por sobrecaer sobre ellos esa noche. Ahora, ¿cuál es la interpretación que Dios da por medio de Daniel? Ya estuvimos hablando de que es un juicio contra Belsasar. Pero antes de la ejecución, el Señor le describe a ellos lo que va a ocurrir, para que no solamente ellos, sino todos nosotros que conocemos la historia podamos atestiguar de la justicia de Dios. Daniel es llamado después de que los sabios del rey, todos los astrólogos, en los cuales él primero buscó una solución y ellos fracasaron, y en medio de la frustración y el miedo aparece la reina. Y hay algo aquí interesante, y yo quiero hacer un paréntesis para hablar un poquitito acerca del carácter de Daniel, el profeta de Dios, el instrumento de Dios en medio de esa generación que también fue final, ¿no? Y eso representa, o por lo menos debería representar, el carácter nuestro que también estamos viviendo en una generación final. La reina dio testimonio. Note que no fue Daniel quien dijo estas cosas de él, sino que fue la reina la que dijo que Daniel dice: en tu reino, en el versículo 11, hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Ahora, ¿cómo hizo ella para medir eso? ¿Qué evidencias había en la vida de Daniel para que ella llegara a la conclusión, ok, él tiene el espíritu de los dioses santos? Es decir, quizá eran rasgos de carácter, frutos en la vida de Daniel que eran visibles, y ella fácilmente llegó a la conclusión, tiene el Espíritu Santo. Ahora dice más adelante, en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia, sabiduría como la sabiduría de los dioses, y el rey Nabucodonosor lo puso por jefe de los magos, astrólogos y caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él espíritu, ciencia, entendimiento para interpretar sueños, para descifrar enigmas, para resolver dudas. Es decir, Daniel era una solución a todo el que estaba a su lado, para resolver los problemas, para resolver las dudas, para resolver las distintas dificultades que podían tener las personas que estaban en su contorno. Y qué bondad, qué misericordia tenía Dios con esa corte al darle semejante hombre. Pero saben, nosotros deberíamos cumplir ese rol hoy en medio de la sociedad. ¿Qué tal si nosotros, por nuestra conversión, damos ese testimonio y somos solución a las enfermedades de la gente, a las dudas, a los problemas, a los divorcios, a las guerras entre padres e hijos, etcétera? Es, creo, un llamado a la generación final para que cumpla esa misión también en la tierra. Cerrando el paréntesis y volviendo a la interpretación de los verbos arameos, el rey prometió a Daniel, al igual que lo había hecho con los sabios, muchos dones. El vestido púrpura era una señal de realeza. El collar de oro también era una representación del estatus más elevado. Y el tercero en el reino. Pero Daniel, fiel a sus convicciones y seguramente después de ya conocer el significado de los verbos, dijo: tus dones sean para ti, ¿verdad? Y dale tus regalos a otro. Él iba a leer
de manera imparcial, no, ¿verdad?, no afectado por esos dones, él iba a transmitir con fidelidad el mensaje de Dios, que sencillamente era el verbo que se repetía 2 veces, es: contó Dios los días de tu reino y le ha puesto fin. Ese era el mensaje terrible. ¿Y cómo fue destruido? ¿Y cómo se ejecutó, digamos, esa sentencia que se pronunció ese mismo día? Fue vulnerada la seguridad que arrullaba al rey, ¿verdad? Una falsa seguridad. Las murallas. Las murallas, porque es verdad que humanamente era imposible poder vulnerar la seguridad de esas murallas, pero eso nos muestra que, dicho sea de paso, la Escritura dice al final de la historia que cuando el mundo diga paz y seguridad, vendrá entonces de repente la destrucción. El río Éufrates, que pasaba la ciudad, fue desviado de su cauce por los soldados enemigos. Y la ciudad que había emulado el ejemplo del rey también estaban en fiestas y en borracheras y en todo eso. Fue tomada muy fácilmente por los ejércitos enemigos, que pudieron entrar, y la Escritura dice al final: esa misma noche murió el rey y Babilonia fue reducida a cenizas. Tomando en cuenta la caída del rey y la caída del imperio babilónico en este momento, en esa misma noche, la Escritura también, de manera profética, en Apocalipsis 17, nos dice que ha caído Babilonia. El mensaje de los 3 ángeles. Efectivamente. Incluso el mensaje del segundo ángel dice: ha caído Babilonia. ¿Qué nos dice eso y qué llamado Dios nos está haciendo a nosotros? Nos enseña que la historia se repite en muchos de sus principios con la Babilonia espiritual del tiempo del fin, la cual se ha opuesto abiertamente contra Dios para cambiar los tiempos, la ley de Dios, y para darle alabanza a los dioses de oro, plata, bronce, madera. Y al igual que ocurrió con Babilonia literal, Dios también ha contado los días en los que permitirá que el pecador salga con la suya. Pero en este momento se está llevando adelante un juicio en el que Dios está, como también ocurrió en Babilonia, pesando en balanza las acciones de los hombres. Y finalmente se dará un juicio, terminará la gracia. El mundo se encuentra en este momento en una crisis al igual que Babilonia, rodeada de enemigos, sabiendo que está por caer. Y antecitos de que ocurra el juicio sobre ellos, el juicio final, se termina la gracia y todos habremos tomado nuestra decisión, si en favor del Dios de Israel o en favor de los dioses de oro, de piedra y plata que ellos también tenían. Entonces yo pienso que la reflexión para nosotros es bajo el testimonio que Dios nos ha dado, porque Daniel le reclama eso al rey o le explica las razones de su pérdida. Le dice: mira, tú viste lo que pasó con Nabucodonosor y aún así no humillaste tu corazón. Entonces ese es el llamado para nosotros. Si tú has sentido la voz de Dios, si tú has escuchado que Dios quiere restaurarte, te ha enviado ejemplos de hombres piadosos, has escuchado su voz de distintas maneras, entonces lo más prudente que podemos hacer es humillar nuestro corazón para que Él no solamente nos transforme, nos convierta, pero también nos libre de las plagas y del juicio final que está por caer sobre Babilonia espiritual. Amén. Muchas gracias, Moisés, por haber compartido con nosotros la palabra del Señor y esta reflexión. Amén. A ti, amigo querido, muchas gracias por habernos acompañado en este estudio muy interesante del llamado de Dios al arrepentimiento en Daniel capítulo 5. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.